Buenas, buenas. Pues bueno, en esta ocasión te vengo a platicar un poquito de lo que es el control parental. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el control parental? Si se puede quitar, cuáles son los beneficios, las ventajas, las desventajas. Pues bueno, en esta ocasión te vengo a decir más o menos cómo funciona todo esto. De primera instancia, ¿qué es el control parental? Pues bueno, el control parental tengo aquí que es una herramienta tecnológica que permite a los padres o tutores configurar y limitar el uso de un dispositivo dirigido a menores de edad. ¿A qué hace referencia con todo esto? Pues bueno, esa es una herramienta, un programa, una aplicación, no sé cómo lo quieras ver tú, o inclusive una misma configuración en la cual los padres o tutores le pueden poner qué pueden consumir sus hijos y qué no pueden consumir, ¿vale? Cuánto tiempo lo pueden consumir, bueno, de contenido o así, y cuánto tiempo no. Ahorita más o menos te voy a decir más o menos unos ejemplos para que sea más entendible todo esto, ¿no? ¿Cómo se configura todo esto? Pues bueno, depende más o menos del dispositivo en donde lo quieras configurar. Tal cual, si tú lo quieres configurar en una consola de videojuegos, ya sea como una Xbox, una PlayStation o una Switch, me parece que tal cual dentro de las configuraciones ahí mismo viene pues un apartado en donde lo puedes configurar, ¿vale? Pero en caso de ser, por ejemplo, un dispositivo como una tableta, un teléfono o algo así como un iPhone, etcétera, lo que tendrás que hacer es tener los dos dispositivos a la mano, ¿no? Tienes el dispositivo del tutor y tienes el dispositivo del menor de edad o pues, de tu hijo, del niño, ¿no? Después de esto debes de descargar una aplicación. La aplicación también depende cómo la vayas a configurar. Pero hay aplicaciones, por ejemplo, de Google, de Microsoft. Aquí tú puedes elegir la que tú más quieras. Pero teniendo los dos dispositivos, te va a pedir en el dispositivo que configures tal cual, ¿no? Por ejemplo, si este dispositivo es el del padre y si el dispositivo de acá es el del hijo, pues los vas a ir como configurando, pero necesitas los dos dispositivos. Pues ya, se configuran a base de una cuenta, se interconectan y se asigna el rol, ¿no? El del padre y el del hijo. Desde el teléfono del padre se configura qué aplicaciones sí puede tener acceso este menor de edad, qué aplicaciones se pueden descargar, qué páginas puede visitar, qué páginas no puede visitar, cuánto tiempo puede usar una aplicación, cuánto tiempo no la puede usar, etcétera. Desde el teléfono del padre se configura todo lo del hijo, ¿vale? Y pues bueno, te digo, depende más o menos de la aplicación. Pero el proceso es bastante similar entre, pues ya sea de Google, de Microsoft, etcétera. Tú le puedes poner en la tienda de aplicaciones control parental y ya te van a aparecer las aplicaciones ahí tal cual, ¿no? Bueno, dentro de los beneficios del control parental vamos a encontrar bastantes beneficios por parte del docente o por parte del padre de familia o del tutor de la familia, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener protección, podemos limitar el acceso al contenido de aplicaciones, de páginas web, podemos configurar el tiempo de acceso al dispositivo en cuestión. Te digo, si es un teléfono, pues le puedes configurar, ¿no? Que del teléfono de tu hijo lo puedes ver videos o puedes jugar videojuegos de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, ¿no? Y configuras un tiempo de uso, pues dependiendo de lo bueno para ti. Puedes configurar lo que es el acceso o puedes ver la información del dispositivo. Algunas aplicaciones te deja incluso como clonar la pantalla, o sea, desde el teléfono del padre puedes ver qué está haciendo el teléfono de tu hijo, como pues así, como un acceso remoto, por así decirlo, ¿no? También puede decirse que facilita la educación, ya que evita las distracciones del teléfono. Tal cual lo que vas a hacer es limitar el teléfono de tu hijo para que haga o pues tenga acceso a lo que tú crees oportuno, lo que tú crees bueno, ¿vale? Dentro de las desventajas de todo esto, pues bueno, tal cual para el niño pues sería ser como una tipo de censura, como una tipo de limitante. Y en cuanto a lo que es el padre o el tutor, lo que dice aquí es que generas o puedes generar conflictos o resentimientos con tu hijo o con el menor, ¿vale? Ya que la afección a la autonomía y la capacidad crítica pues puede causar lo que es una pérdida de confianza. O sea, una pérdida de confianza o respeto que no le puede en el menor puede hacer como que no le tengas confianza, como sí, tal cual una desconfianza o una pérdida de respeto. Además de que el riesgo de que los niños encuentren formas de evadir los controles es bastante superior, ¿no? O sea, si tú le pones esto, el niño va a empezar a buscar información, va a empezar a preguntar, no sé, con sus compañeros, con sus amigos, cómo quitar lo que es el control parental. Hay que decir más o menos otra información al respecto de todo esto. Pero pues bueno, ya tú como tutor decidirás si esto es bueno para tu hijo, si no es bueno para tu hijo o para tu menor.
Y como niño, si estás viendo este video, pues créeme que lo están haciendo con la mejor intención, ya que pues probablemente te están alejando de contenido que tú consideres bueno, pero a lo mejor sí es bueno, pero no es para la edad en la que tú estás actualmente, ¿vale? Ya conforme vaya pasando el tiempo, pues a lo mejor te quitan el control parental y ya puedes ver lo que tú quieras, ser libre con tu teléfono, pero por el momento todavía puede que no estés en edad para ver todo este tipo de contenido que hay en redes sociales. De todo esto viene una duda bastante frecuente en los videos que he subido de lo que es el control parental. ¿Cuándo se quita el control parental? O sea, ¿se quita en automático? ¿Lo debes de quitar? Pues bueno, tal cual a lo que tengo aquí es que te lo pueden quitar siempre y cuando lo defina así el padre o tutor. El tutor o el padre es el único que decide cuándo quitarlo, pues de forma como legal, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo se hace todo esto? Pues desde el teléfono del padre te dice, ¿sabes qué? Hijo, ya no sé, te tengo la confianza o ya estás suficientemente grande, yo te voy a quitar el control parental. Y de esta manera, pues el único que lo puede quitar de forma legal es el padre. Cuando él lo decida, cuando él lo cree oportuno, cuando él lo quiera, así, tal cual, a secas, así es lo único que se puede quitar. Pero supongamos que no lo quiere quitar tu papá. ¿Se puede quitar el control parental sin permiso, por así decirlo? Pues aquí tengo una respuesta y va más o menos a un sí y uno diagonal, depende, ¿vale? Ya que si estás pensando en formatear tu teléfono y que así se le va a quitar el control parental, pues bueno, déjame decirte que si tu teléfono tiene control parental, definitivamente está asociado ya sea con una cuenta de Google o una cuenta de, pues una cuenta, ¿no? Si tú haces, bueno, lo que tú piensas es formatear tu teléfono, al momento de encenderlo de encenderlo te va a pedir esa cuenta. Si tú no pones esa cuenta, pues no te va a dejar acceder al teléfono y por lo tanto pues vas a tener que ir con tu papá o con tu tutor y de esta manera pues que te active otra vez el teléfono. Pero pues te lo va a activar otra vez con el control parental, ¿no? Y pues tal cual ahí está. La aplicación no se puede desinstalar, por así decirlo, de forma dependiente porque te va a pedir la contraseña para desinstalarlo, por si también tenías esa idea. Bueno, ya para ir concluyendo este video, pues bueno, tal vez todo esto, si tú eres el menor de edad, sientas que es una censura y que te están limitando todas estas cosas, pero créeme que las personas mayores de edad lo están haciendo pues con la mejor intención, con la mejor forma de hacerlo, ya que te digo, en redes sociales o en todas las aplicaciones que hay o en YouTube, en lo que tú quieras, hay información ya sea verídica y buena, como también hay hay información mala, versión que te puede hacer daño, bueno, información que te hace daño, y lo que están tratando de hacer es protegerte de toda esta información, ya que como somos niños o cuando eres niño, todavía no tienes un pensamiento crítico para distinguir si esto es verdad, si esto es legal, si esto es bueno, si esto es malo, si esto es mentira, si esto pues es malicioso para ti, ¿no? Ya conforme vaya pasando el tiempo, tal vez todo esto lo entenderás y aceptarás que fue la mejor decisión. Por el momento tal vez estés odiando a tus papás o estés pues diciéndoles de malas palabras o cosas así, pero créeme que se hace con la mejor intención. Y bueno, pues esto ya será consideración de cada quien. Creo que abarqué la mayor información a lo que es el control parental. Espero haya quedado claro todo esto del video. Si fue así, pues deja un comentario, suscríbete, comenta, comparte. Los demás a la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.